Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, qué gusto poder compartir con ustedes, como siempre, una hora todos los lunes hasta las 20 para poder compartir información, actualidad, muchos temas de interés. Hoy una semana que seguramente ya empezó conmocionada con todo lo que sucedió en el día de ayer, en la tarde de ayer, teniendo en cuenta estas PASO que sin dudas marcan un camino de lo que puede llegar a venir. Pueden modificarse muchas cosas, claro que sí. Desde el punto de vista económico, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, una incertidumbre que vamos a tratar de empezar a dilucidar en este programa del día de hoy, ¿no? Como siempre, las vías de comunicación a través del número de WhatsApp, el 3874-130-371, y en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, tanto como el organigrama, como Salud TV, la forma de comunicarse, está muy cerca de nosotros y la verdad siempre agradecemos esa interacción que nos permite a nosotros hacer un programa con todo el contenido que ustedes lo requieren. La página web, elorganigrama.com, la página de noticias, a través de un clic, toda la información de lo que sucede. Atención a la administración pública, mañana se paga este bono de 30.000 pesos, así que estar atentos para ir a los cajeros. Bueno, las repercusiones de ayer, Milei, una gran, pero gran elección aquí en Salta y en todo el país, hasta salvo Buenos Aires, pero en el resto del país la verdad que ha dado muy, pero muy buenos resultados, ¿no? Outes también con un triunfo, a lo mejor no el que esperaban, ¿sí? Emilio Orozco también, la más votada, sin lugar a dudas, estuvo sentada acá conversando con nosotros y seguramente la vamos a tener muy pronto nuevamente. Toda la información, todo lo que querés saber a través de un clic, elorganigrama.com, para poder tener todas las noticias de lo que sucede en la provincia. Empezamos a hablar del tema del momento, sin lugar a dudas, de lo que ha sucedido ayer, de esta gran elección que hizo Javier Milei. Ha sorprendido a todos, la verdad que las encuestas se han dado totalmente equivocadas a lo que se esperaba, se hablaba de un porcentaje pero muchísimo menor, comparado con los otros contrincantes. Bueno, sin dudas ha sido la gran sorpresa y esto repercute o no repercute en la economía de nuestro país. Walter Campero, quien es economista, nos está acompañando en el día de hoy. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido. Muy bien, José, muchas gracias por la invitación. Bueno, decíamos, seguramente para ustedes debe estar un clima bastante bueno para poder ir viendo, analizando qué es lo que se puede llegar a dilucidar, ¿no? ¿Cómo repercute este triunfo de Milei desde el punto de vista económico, por ejemplo? Naturalmente, como vos decís, esto le imprime mayor incertidumbre. Sin duda. ¿Sí? Un resultado que el mercado no vio, ¿sí? Gran parte del mercado no vio, gran parte del mercado esperaba otra cosa en cuanto a resultados en elecciones. ¿Sí? En ese sentido, esto en definitiva le agrega mayor incertidumbre. ¿Por qué? Porque ya teníamos o se venía trabajando con un escenario bastante complejo, sí, en lo que es materia cambiaria, sí, y materia inflacionaria. ¿Sí? Nosotros teníamos ya por un lado que el tema cambiario venía complicado porque el Banco Central se estaba quedando sin reservas, ¿sí? Y por otro, el hecho de el panorama económico, la actividad económica venía cayendo, está empezando a caer en torno al 3%, ¿sí? Eso explicado en gran parte por lo que son las exportaciones, un menor volumen de exportaciones, ¿sí? Eso significa, en otras palabras, menor ingreso de dólares, con lo cual bien, el sector externo, el shock externo se estaba haciendo notar también, poniéndole mayor presión al tipo de cambio. ¿Qué imagen se tenía de Milei antes de las elecciones, durante el tiempo anterior? ¿Qué imagen se tenía desde el punto de vista económico, por ejemplo? Bien, desde el punto de vista económico, para los mercados no era bien visto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, Milei propone algo disruptivo, terminar con el status quo, terminar como está hoy estructurado básicamente el sistema financiero en general, ¿sí? Desde cambiar el sistema bancario, ¿sí? Pasarlo a un esquema de banca Simon, lo llama él, ¿sí? Entonces, naturalmente es un shock, digamos, para los mercados, para el sistema financiero, para los bancos sobre todo, a ver qué va a pasar de acá en más si efectivamente Milei llega a ser una opción y un candidato presidenciable, digamos, y que luego termine ganando las elecciones, y cómo va a implementar todas esas promesas de campaña que viene diciendo que va a hacer una vez sea elegido. Cuando hablaba de dolarización, muchos lo trataban de loco directamente. Es más, tuvimos acá la posibilidad de hablar con otros precandidatos que decían que era algo imposible, impensado, que no estaba hablando realmente de algo que podía llegar a pasar. Hoy, teniendo este resultado, ¿es posible hablar ya de una dolarización realmente o no? Mira, lo voy a poner en estos términos,
¿sí? Desde el punto de vista económico, Sí. Siempre fue viable y es viable una dolarización. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista social y político, creo que está lo difícil, porque obviamente hay agentes económicos con derechos adquiridos que van a hacer fuerza porque no ocurra eso, ¿sí? Pero desde el punto de vista económico, sí es probable, sí es posible. ¿Sí? Obviamente, la cuestión es a qué nivel de tipo de cambio. Claro. ¿Sí? Eso va a ser, bueno, a dilucidar, digamos, de aquel más. El mercado va a ir priceando, poniéndole precio, ¿sí?, a ese tipo de cambio en el cual se puede llegar a dar una dolarización. Bien. ¿Sí? ¿Por qué sube el dólar? Bien. Es la pregunta que la mayoría, como dicen siempre doña Rosa que está del otro lado, ¿y por qué sube el dólar? ¿Por qué? ¿A qué se debe, Walter? Exacto, bien. Te lo voy a poner en estos términos. Te decía, esto de las elecciones es un factor político, un shock político que nada más le agrega algo de incertidumbre a lo que ya teníamos. Sí. ¿Qué teníamos? Bueno, como te decía, por un lado, el primer punto es que la máxima autoridad monetaria del país hoy está quebrada. ¿Sí? Y te lo digo así porque si obviamente estos cálculos de las reservas netas van variando, ¿sí?, de acuerdo al economista que lo haga, al criterio que toma, pero hoy la mayoría coincide en que tenés reservas netas negativas de algo así como 8.000 millones de dólares. Sí. ¿Sí? Eso, por supuesto, le deja al Banco Central out, sin poder de intervención o sin la capacidad de poder frenar o intervenir en una posible corrida cambiaria. Por otro lado, como te decía, le he agregado esto de que naturalmente el menor volumen de exportaciones, ¿sí?, le estaba generando al gobierno un déficit de la cuenta comercial, algo así como 4.000 millones de dólares para estos primeros 5 meses del año, digamos, Sí. con lo cual vos proyectabas un año, digamos, entero de 20.000 millones de dólares en déficit de la balanza comercial. ¿Sí? Naturalmente eso te ponía presión, le estaba poniendo mucha presión, digamos, para que el Banco Central devalúe el oficial, ¿sí?, que hoy lo hizo en un 22%, ¿sí?, y ahora se le suma el factor político. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista económico, por supuesto, tenés los fundamentos que hacen que el dólar suba, ¿sí? Tenés una autoridad monetaria quebrada, ¿sí? Sí. Y además tenés que tu mayor... el que ingresa mayor cantidad de dólares, el agro, digamos, por la sequía del año pasado estaba teniendo problemas, no estás teniendo ingreso de dólares, naturalmente, a menor oferta de dólares y mayor demanda por parte de los importadores, tenías también una mayor presión ahí. ¿Qué hubiera pasado si no ganaba Milei? Si ganaba Massa, si ganaba Bullrich, ¿qué hubiera pasado hoy, por ejemplo, lunes, económicamente? Lo más probable es que este factor político que hoy incidió para que el dólar se disparara, no hubiese incidido tanto, ¿sí? Al menos no en la magnitud que lo hizo. ¿Por qué? Porque vos los otros dos factores, componentes que explican por qué sube el dólar, los tenías de igual manera. ¿Sí? Claro. Esto lo que hace es un poco acelerar eso y además, por supuesto, añadirle mayor volatilidad. ¿Sí? Bien. Es muy buena la explicación. Y ahora el tema inflacionario, o sea, es algo que es de manera cada vez más recurrente. ¿Por qué se está produciendo de esta forma? Bien. Bueno, mirá, en ese sentido, vos tenés, por un lado, un ministro de Economía que estaba, o que está, digamos, o estaba, mejor dicho, fuertemente sostenido en cuanto al capital político que tenía. Sí. ¿Sí? Sergio Massa era un ministro muy fuerte en cuanto a lo político. ¿Sí? Sin embargo, no es así en cuanto a lo económico, porque miraba las variables económicas y, como te decía, la economía ya empezó a entrar en recesión, ¿sí? Tenés una caída en el nivel de actividad, tenés una caída, bueno, en las exportaciones naturalmente, ¿sí? Y eso ha hecho que, de alguna manera, los agentes vayan asumiendo la expectativa de, por supuesto, a ver, ¿cómo hago yo para cubrirme de una posible devaluación? Digamos ahí, sube el dólar, hay un traspaso, digamos, de esa devaluación a los precios, ¿sí? Ese es uno de los factores que explican la inflación, y por otro, por supuesto, el déficit fiscal, ¿sí? El déficit fiscal de hoy que se está financiando pura y exclusivamente con deuda local y emisión monetaria del Banco Central. ¿Cómo se frena esto, Walter? Primero, si se puede frenar.
yo creo que va a depender mucho de lo que pase de acá a diciembre, digamos, en materia política. ¿Sí? ¿Qué puede llegar a pasar o si se puede o no frenar? Va a depender mucho de cómo reacciona hoy el gobierno, cómo reacciona el ministro, digamos, de aquel más. Ya vimos que, por un lado, hizo una devaluación, pero yo creo que en materia de política fiscal está por verse, digamos, debería dar mayores señales para un poco amorigerar, digamos, ese efecto de haber quedado fraccionado, o mejor dicho, debilitado en cuanto a su capital político, porque naturalmente, luego de perder las elecciones, su capital político con el cual él contaba y su mayor atribución, digamos, se vio debilitado. ¿Sí? ¿Qué nos espera, Walter? ¿Qué nos depara? ¿Qué podemos esperar para lo que viene? Por supuesto, una mayor volatilidad, una mayor incertidumbre en cuanto a qué valores se van a estacionar las variables macroeconómicas. ¿Sí? El tipo de cambio, ¿sí? Cuánto puede llegar a subir el dólar informal de acá a diciembre. ¿Sí? Una pregunta que me llama la atención. ¿Quiénes manejan el dólar informal, el valor del dólar informal? ¿Quiénes son? Porque hoy ibas a querer hacer un cambio en la City salteña, en los arbolitos, y no te vendían dólares. Sí. Estaban directamente con la postura de que no lo iban a hacer. O sea, para que se entienda, ¿cómo se maneja eso? ¿Por qué? Bueno, al ser un mercado, de alguna manera, que no está regulado... Sí, informal, le llamemos así, para no decir otro término. Sí, se rige mucho por lo que es la oferta y demanda. Pero, ¿qué pasa? Los agentes que generalmente ofertan, o sea, los que venden los dólares, ¿sí? Tienen impreso en ellos, digamos, a cuánto yo luego voy a poder reponer. ¿Sí? Es como cualquier otro producto vos vendés, pero tenés que tener la expectativa de a cuánto lo vas a poder comprar. ¿Sí? Entonces, de esa manera se va formando y vas a ver que al inicio de las ruedas generalmente no hay oferta, es decir, nadie te quiere vender. Claro. ¿Sí? Vos vas y querés comprar en la plaza, digamos, de acá del centro de Salta. 19 de julio, sí. Exacto. Y vas a primera hora y vas a ver que todavía no tenés precio. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente los que van a ofrecer dicen, no, pero si yo te vendo a un precio y después para reponerlo me cuesta más, entonces no te vendo. Y esperan que pase un tiempo hasta que se estabiliza un poco la oferta. Qué bárbaro, ¿no? Pero esencialmente un poco de lo que es la oferta y demanda. ¿Cuántos tipos de dólares tenemos? A ver, Walter, ayúdame. Tenemos el oficial, el blue... Bueno, mira, te lo voy a poner así. Para empezar, los más importantes vamos nombrando, tenemos que es el dólar mayorista, ¿sí? Que es un dólar al cual hacen transacciones las grandes instituciones, bancos, exportadoras, importadoras grandes, gigantes. Sí. Tenés el dólar oficial, que es el dólar, digamos, el que te venden los bancos, ¿sí? El Banco Nación, etcétera, etcétera. Tenés el dólar, que es para liquidar, digamos, el dólar agro, digamos, y ahí tenés una variedad casi infinita, porque va a depender de qué producto se está liquidando, digamos. Naturalmente el dólar para importar, el dólar bolsa, el contado con liqui, el dólar MEP, y múltiples variedades de dólar. ¿En otra parte del mundo existe esto? No, claramente no. De hecho, Argentina es un caso especial y de hecho ese es, digamos, uno de las principales cuestiones a resolver para el próximo gobierno. Ajá. ¿Cómo unificamos ese tipo de cambio? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo no va a llevar a hacerlo? ¿Sí? Naturalmente, si viene el tema de la dolarización, por supuesto va a ser mucho más rápido que algún otro programa que incluya revalorizar o poner en valor el peso. Por último, Walter, el dolarizar, que realmente, por ejemplo, que se puede llegar a concretar, ¿qué beneficio, si hay algún beneficio que tiene, que nos puede llegar a permitir? ¿Hay algún beneficio que se produzca esto o no? En el corto plazo no. Sí, en el corto plazo, lógicamente no. Sin embargo, cuando vamos a ver los fundamentos de aquellos economistas que están a favor, te dicen que en el largo plazo sí es beneficioso porque vas a tener crecimiento. Al tener las expectativas ancladas, fijas, la gente no va a hacer otra cosa que producir. Porque vos fijate, José, que hoy tenés una tasa de interés que la acaban de subir a 118%, que para el productor o la producción, digamos, de bienes y servicios, la verdad que es un dolor de cabeza porque... Sí.
no podés pedir préstamos, ¿sí? Porque es altísima la tasa, y por otro lado, si tenés capital, tenés entre elegir producir o hacer un depósito. Claro. Lógicamente, a ese nivel de tasas, muchos prefieren el depósito. La última, ¿qué recomendaciones podés dar a aquel que está mirando del otro lado y dice, ¿qué hago? Tengo unos ahorros, ¿lo cambio o no lo cambio? Espero. ¿Qué hago finalmente, Walter? Bueno, a ver, las recomendaciones generalmente tienen que ir con el perfil de esa persona, ¿sí? No podemos darlo por general a todos una misma recomendación, pero naturalmente es, digamos, tratar de reducir tus posiciones en pesos, ¿sí? Porque, bueno, dado el escenario actual... Haciendo el cambio. Exacto, y quizás posicionarte más en activos que vayan a un precio real, es decir, atados al dólar o atados a un valor real, digamos, ¿sí? Esa sería una recomendación general. Bueno, Walter, la verdad es que es toda una incertidumbre, habrá que ver qué es lo que pasa, porque realmente se hablan muchísimas hipótesis y bueno, hay que estar atento a todo lo que puede llegar a pasar. Sorpresa seguramente puede haber. Walter, gracias por la explicación, gracias por la visita. No, por favor, gracias a vos. Walter Campero es economista y nos aclara un poco este panorama tan difícil, tan complicado que se nos depara. Habrá que ver qué es lo que sucede de aquí en adelante. Presento ahora el segmento de salud. Momento de darle paso a la gente de Salud TV, en este caso presentando a IMAC Centro. La doctora Celeste Dantur nos presenta el siguiente tema. Hola, soy la doctora Celeste Dantur, especialista en ginecología estética, regenerativa y funcional. Trabajo en IMAC Centro. Y bueno, la propuesta es de esta nueva subespecialidad ocuparnos de valorar la funcionalidad, el aspecto, la morfología de la genitalidad de la mujer, aplicando diversos tratamientos médicos y o quirúrgicos para mejorar su calidad de vida sexual, su autoestima. Tenemos consultas a toda edad de mujeres de todas las edades, ya que aparecen variabilidades anatómicas a edad temprana por las que la paciente adolescente puede ya consultar, y luego mayormente tenemos pacientes adultas que consultan por antecedentes obstétricos que han dejado, a partir del cual el piso pélvico ha perdido su indemnidad. Entonces podemos hacer tratamientos, para lo cual aplicamos hoy tratamientos, estamos a la vanguardia aplicando tratamientos con láser de última generación, que es el láser híbrido Mixed Technology de tecnología Quanta, y sirve para tratar diferentes patologías como la incontinencia de orina, la candidiasis vulvovaginal recurrente, el síndrome de hiperdilatación o relajación vaginal, tratamientos quirúrgicos como labioplastía, vaginoplastía, perineoplastía, bueno, diferentes patologías que van a mejorar calidad de vida en la mujer. Brindo el espacio para que la mujer pueda explayarse y comentar lo que antes era tabú o problema, hacer saber que hoy tiene solución. Bueno, anatómicamente es fundamental el autoconocimiento. Entonces, desde que la paciente ingresa a la consulta ginecológica en las primeras edades, difundimos eso, ¿no? Enseño a la paciente en el autoconocerse. Y por otro lado, el conocimiento de esa anatomía, de su anatomía, va a generar la derivación o no en la consulta de algo que le moleste o no en cuanto a su genitalidad. Por otro lado, la paciente mayor o cuando ya está en actividad sexual puede consulta por dolor durante las relaciones sexuales o pérdida de orina o sequedad vaginal. Todas son consultas muy frecuentes que hoy tienen solución.
El Instituto Médico Alas cumple 20 años al servicio y cuidado de la salud de los salteños. Contamos con especialistas en alergia, asma, diagnóstico por imágenes, médicos clínicos y laboratorio de alta complejidad. Gracias por acompañarnos todos estos años y por permitirnos cuidar de tu salud y la de tu familia. Instituto Médico Alas, transformando vidas, un paciente a la vez. Biela, invierta bien, invierta en Biela. Biela, su mejor elección. Biela, invierta bien. El señor de las baterías Salta. Tenemos las mejores marcas al mejor precio. Baterías Moura, Etna, Harbat, Block, Morion, Bosch, Champion y más. Con garantías hasta 18 meses. Mejoramos cualquier presupuesto con delivery sin cargo. También realizamos venta e instalación de parabrisas, lunetas, ruedas en todos los rodados y con una amplia variedad de marcas. Somos el señor de las baterías. Visítanos en San Martín 1370 o comunicate al 3875 012 533. De la Merced, al servicio de su salud visual. Él es Francisco, tiene 17 años y mientras termina el secundario está haciendo una capacitación de animación 3D. Como le queda cerca el club en el que juega al fútbol su hermana, la pasa a buscar. Mía es la hermanita de Francisco y Sofía, la sobrina de Nicolás. Nico pidió un microcrédito para abrir una sanduichería, el negocio que armó en la casa de sus padres. Patricia, una vecina de Nico, se animó y empezó un curso de marroquinería y siempre les regala algo. Desde la Municipalidad de Salta brindamos capacitaciones y talleres para todos los que quieren aprender un oficio. Además pusimos en marcha el banco de microcréditos y estamos con la UNSA en todos los barrios. Apoyamos a clubes deportivos y mejoramos los playones barriales. En Salta todos tienen un lugar donde divertirse, aprender y desarrollarse. En la ciudad estamos haciendo las cosas bien. Segundo bloque del organigrama. La verdad es que siempre tratamos de mostrar la mayor cantidad de temas de actualidad, de temáticas muy diversas. Y la semana pasada nos encontrábamos justamente con hechos de violencia, de robo que realmente preocupan sin lugar a dudas, que estamos a lo mejor acostumbrados a verlo en televisión en otras partes del país y que Salta a lo mejor estaba hasta ahora un poco ajena, pero aparentemente no es tan así la situación, ¿no? Toma intervención el doctor Ricardo Toroso, quien es fiscal federal, de un caso que nos va a contar un poco más en detalle, y le agradecemos desde ya la participación por estar aquí en el programa. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, gracias José por invitar. Bueno, sin dudas las características de esto que sucedió en Santa Rita, es así, ¿no? ¿El lugar? Sí, el lugar de cautiverio fue justamente en el barrio Santa Rita. Lo peculiar del hecho es, de por sí, ya los secuestros extorsivos en nuestra jurisdicción no son una cosa común. Habíamos tenido hace poco uno de un empresario que justamente había estado en cautiverio para buscar un rescate, y bueno, y lo que tuvo la peculiaridad o la característica diferencial es que estuvo con muchos gestos de violencia. Sí. Había
tortura, actos de realmente lesiones graves, porque se había tomado a una persona en cautiverio y para exigir justamente el rescate o lo que pretendían los secuestradores, filmaron un video en donde lo apremiaban, lo torturaban justamente a la víctima. En este caso preciso, lo que más se veía era cómo le arrancaban las uñas con una pinza. Terrible, realmente. Y era impactante la violencia que tenía el trasfondo. Entonces, cuando esta familia dio cuenta a la policía realmente tomó cartas del asunto, una preocupación significativa porque era evidente y había una alerta concreta de riesgo de vida por parte de la víctima. Entonces inmediatamente se trató de ubicar el lugar donde estuviera de cautiverio. Esto hizo que la policía fuera y lo determinara en el barrio Santa Rita. Se hizo un procedimiento especial por la premura y la urgencia en donde intervienen los fiscales y no los jueces. Se ingresó al domicilio con una habilitación especial y allí se encontraron 7 personas. Se encontró a la víctima debajo de una cama, escondido, muy golpeado. Se le dio una asistencia médica inmediata y se lo puso en una condición estable. Ahora, Ricardo, si bien la investigación continúa, ¿qué novedades se pueden conocer realmente? ¿Por qué se llega a este tipo de maldad, de violencia sobre todo? Evidentemente hay un mínimo común denominador o un eje en la problemática que es la droga. Aparentemente la víctima estaba justamente en cumplimiento de una condena de narcotráfico con una prisión domiciliaria y este bando que lo secuestró le exigía la ubicación o la identificación de un pariente que le debería plata o le debería droga y en consecuencia lo tomó a él como rehén a los efectos de ver si podía aparecer lo que reclamaban. Bien. Esto daba cuenta de que la problemática estaba en un ámbito de delito complejo, transnacional, eran gente de otro lugar, venían de Bolivia para ejecutar esa tarea, había gente que estaba contratada. Bien. Entonces todo eso daba un cuadro de situación, violencia, narcotráfico, delincuentes transnacionales, problemática fronteriza. Lo que me lleva a preguntarte que hoy, ¿cuál es la situación con respecto al narcotráfico acá? Porque estas características estábamos acostumbrados, a lo mejor, no sé, si veíamos en la televisión lo que sucede en Rosario, una de las ciudades en donde realmente el narcotráfico ha crecido notablemente, hoy en Salta, ¿cómo es realmente? Bueno, nosotros nunca debemos olvidarnos de que somos una provincia fronteriza. Sí. Eso ya nos caracteriza en el orden delictivo de manera diferente. ¿Por qué? Porque al ser límite con lugares de producción de estupefacientes y también esa situación económica que vivimos, se siente mucho más en la frontera. Este desfasaje económico que tiene un país, que hoy vamos a comprar todo al otro lado y el año siguiente por esa inestabilidad económica vienen a comprar, hace que haya un movimiento de gente, mercadería en la frontera que es muy fluido. Sí. En ese contexto, el narcotráfico lo ve como un campo útil para buscar gente vulnerable que haga de transportista, para negociar, para disimular, para corromper, porque el narcotráfico, uno de sus mayores efectos es que al tener mucho dinero tiene un poder corruptor impresionante y no hay ningún extracto social que quede totalmente indemne de ese poder. Claro. Desde el orden judicial, policial, político, siempre se ve que hay una persona que fue captada, a veces económicamente, por medio de sobornos, cohetos, y a veces hasta presionada emocionalmente. Para imaginarnos un poquito, Ricardo, ¿cómo se puede describir el mapa? ¿Cómo sería el recorrido de lo que es justamente la droga, teniendo en cuenta Salta, por ejemplo? Sí, mucho tiempo se pensó de que nosotros somos un lugar de tránsito. En realidad, la droga tiene como objetivo principal en las de alta calidad llegar a Europa o a Norteamérica
y en ese camino busca puertos, grandes ciudades, donde pueda disimular justamente esa salida al exterior. Lo que tiene la problemática es que la droga no solo afecta no solo hace un recorrido como si fuese un orden empresarial, sí, sino que también paga su logística con droga. Entonces, por donde circula, va rebalsando droga para no tener un costo de transporte. Y eso hace de que por todos los lugares donde pase justamente el estupefaciente, va corrompiendo, va dejando droga, se va negociando, y eso hace que todas las comunidades sean vulnerables a esa situación. ¿Hoy en Salta tenemos bandas ya organizadas que realizan esto o no? En principio siempre ha salido una cuestión aislada. Lo que sí se ve cada vez generalizado es el consumo de estupefacientes. Es decir, cada vez se ve en extracto o por consumo de gente más joven, o que hay un consumo recreativo que por ahí está en un límite del abuso, o quizás también una subestimación sobre el efecto de la droga. Los jóvenes entienden que pueden entrar, salir, y no necesariamente eso en el transcurso del tiempo les resulta fácil. Por el contrario, se estacionan, se profundizan las adicciones, y eso también profundiza los efectos. Bien, la comercialización hoy es más frecuente en la noche, en los lugares a lo mejor de distracción. ¿Se nota a ustedes realmente que hay un movimiento mucho más fluido que antes o no? Sí, la droga ahora fue abordada por dos instituciones, es decir, la justicia provincial se ha hecho cargo y se responsabilizó, y en especial los fiscales provinciales, de lo que es el microtráfico, las bocas de expendio, y el orden federal al que yo integro se responsabilizó un poco más en la macro transporte, los macro negocios del narcotráfico. Lo cierto es que se trata de plantear la mayor cantidad de manos posible para hacer un abordaje integral que permita justamente establecer un modo de control de esa situación. En los jóvenes tienen que entender de que quien vende droga busca cada vez más joven para tener un cliente por mayor cantidad de tiempo. Entonces, ese grado de adicción, ellos buscan cada vez gente más joven porque saben que durante todo el tiempo de su vida va a ser un cliente esclavo, obligado. Se dice que en este tipo de suministro se vende una sola vez, y a partir de allí el cliente exige que le vendan. Claro. Hay que convencerlo la primera. Entonces eso es lo que debemos abordarlo también por otros aspectos que no sean los judiciales, educativo, social, acompañamiento. Ricardo, con respecto, en su momento se habló de la cantidad de detenidos que había, la superpoblación carcelaria. Hoy, ¿cuál es la situación realmente con respecto al narcotráfico? Bueno, nosotros tenemos en algún momento la cárcel provincial era receptora de presos, tanto provinciales como federales. A partir de la creación de la cárcel de Güemes y otros institutos que son satélites tanto en Jujuy como en Salta, se ha ido estableciendo una incorporación de presos federales con un tratamiento especial por el Servicio Penitenciario Nacional. Evidentemente siempre hay un reclamo de más lugares respecto a la cárcel para poder tener un ámbito donde se reeduque, se restablezca, se rehabilite, porque el hacinamiento va en contra del objetivo propio que tiene el hecho de detener o privar de la libertad a una persona. ¿Hoy hay hacinamiento en las cárceles? Se trata que no, pero son muy estrictos los servicios penitenciarios defendiendo que no haya hacinamiento en su cárcel. Pero existe esa problemática del detenido, y hasta que consigue un lugar, un cupo en la cárcel, donde permanece, por ahí permanecen alcaldías que sí están superadas, comisarías que no están en condiciones para tener detenido a una persona o para darle un tratamiento. Eso es algo que sí tiene que ser prioridad por parte del Estado. Por último, te consulto, estamos todos obviamente, seguramente desde el punto de vista de la justicia federal, a lo mejor sorprendidos con estos resultados de las elecciones, ¿no? La figura de Milei
ha sido opinión en diferentes aspectos, sectores y demás. ¿Desde la justicia se tiene alguna imagen en particular de él o no? No, nosotros tratamos de ser imparciales en este proceso. Yo en especial soy fiscal electoral. Lo que sí hay que fijarse justamente en esta ansiedad que tiene la gente de votar, de participar. Yo creo que hay una subestimación a la gente. La gente ya sabe votar, no es convencida con cuestiones o con promesas que sabe que son poco de cumplimiento, sabe mostrar su ánimo en un proceso electoral, sabe cuándo es una PASO, cuándo es una general. Bien. Y uno ve que esa variación de votación que existe en la comunidad, también detrás de eso hay una madurez, como un orden de mensaje, es decir, aprovecho cada uno de los procesos para mandar un mensaje a la comunidad, mandar un mensaje a la estructura oficial y mandar un mensaje al orden político. La verdad es que queríamos conocer en detalles todo lo que se vive. Salta sin duda ya ha dejado de ser el lugar de paso y lamentablemente este tipo de noticias conmocionan, preocupan y bueno, está bueno saber del otro lado cómo se trabaja, así que por eso queríamos conversarlo con vos. Gracias por la visita al programa. No, muchas gracias por la invitación. Ricardo Toranzo, fiscal federal, hablando de este tema que ha conmocionado sin lugar a dudas, que la investigación continúe y por eso queríamos tener justamente al tanto la palabra de las personas autorizadas. Presento ahora el segmento de salud con la nota en el Instituto Alas a través del doctor Granados con el siguiente tema. Fundamentalmente la función que tiene la nariz, digamos. La nariz, uno lo toma como un objeto que no tiene tantas funciones como las que realmente tiene. La nariz se ocupa de calentar, de limpiar, de humedecer el aire, pero creo que lo más importante de la nariz es de llevar al cuerpo abundante aire. En cambio, si es respirador bucal, el aire entra frío, sucio, seco y lo más trascendente es que entra poquito aire. Es decir, no logra oxigenar el cuerpo como uno quisiese. ¿Cuáles son las dificultades? Que si uno no logra de que el niño sea respirador nasal lo más chico que se pueda, vamos a tener un niño que va a ser prácticamente un minusválido a los 13, 14 años. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta cuestión? Primero, no funciona bien el labio va a quedar corto. Es decir, va a ser una deformación de tipo facial. No funciona el maxilar porque el aire no entra a los senos, entonces queda un maxilar chico. Al quedar un maxilar chico, los dientes están muy juntos. Al estar los dientes muy juntos, cuando llega, esto con el tránsito del tiempo se va instalando cada vez con más intensidad. Llega a los 13, 14 años y evidentemente va a tener que ponerle brackets. ¿Cuáles son las otras consecuencias? Si no mete aire por la nariz, la carina no crece, entonces el perfil de la nariz es otro. Es el perfil con poca carina, base de la nariz ancha y, digamos, hay lo que se llama la deformación facial del respirador bucal. No hacia la belleza física. La persona puede tener la misma belleza física, pero la función se alteró totalmente. La otra consecuencia que tiene un respirador bucal es la cacofonía, ¿sí? Nosotros podemos lograr que vuelva a respirar por la nariz, pero el cuerpo es muy, muy inteligente. Digamos, ha perdido la habilidad mental de la respiración nasal, por ende sigue siendo respirador bucal. ¿Cuál es lo frecuente? Que la mamá va a la noche y le tapa la boca, eso es lo mismo que nada. O lo fustiga todo el día al pobre chico, cerrar la boca,
Eso necesita controlar el problema de base, y si controlar el problema de base, una reeducación respiratoria. Es muy fácil, lo ves, respira de noche al chico y duerme con la boca abierta. Ahora, si duerme con la boca abierta, tiene la posibilidad de babosearse, es decir, vos ves que la almohada está baboseada. La otra circunstancia es que ronca. Un chico roncador es fácil de darse cuenta. Además, el hecho de estar respirando por la boca hace de que esté metiendo poco aire al pulmón y volviendo poco aire a todo el organismo. Entonces, el chico no duerme. Eso está un poco loco, tu mente que despega. Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas. Todo es un poco loco. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, Bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Él es Francisco, tiene 17 años y mientras termina el secundario está haciendo una capacitación de animación 3D. Como le queda cerca el club en el que juega al fútbol su hermana, la pasa a buscar. Mía es la hermanita de Francisco y Sofía, la sobrina de Nicolás. Nico pidió un microcrédito para abrir una sandwichería, el negocio que armó en la casa de sus padres. Patricia, una vecina de Nico, se animó y empezó un curso de marroquinería y siempre les regala algo. Desde la Municipalidad de Salta brindamos capacitaciones y talleres para todos los que quieren aprender un oficio. Además pusimos en marcha el Banco de Microcréditos y estamos con la UNSA en todos los barrios. Apoyamos a clubes deportivos y mejoramos los playones barriales. En Salta todos tienen un lugar donde divertirse, aprender y desarrollarse. En la ciudad estamos haciendo las cosas bien. Somos el Coseguro de Salud líder de Salta y llevamos 20 años cumpliendo con nuestro propósito, darte la seguridad y el bienestar que tu familia necesita. Si aún no sos afiliado, te asesoramos sin cargo llamando al 0800-555-0166. Coseguro Integral, 20 años de liderazgo, distinguido por su cumplimiento y guiado por la pasión. Servicios Especiales SRL, empresa de seguridad física, monitoreo de cámaras, alarmas, venta e instalación de equipos. Contamos con equipamiento de última generación, personal capacitado y asistencia a las 24 horas. Empresas destacadas eligen nuestro servicio. Contáctenos por Facebook como Servicios Especiales SRL, Instagram como serviciosespeciales.srl. Personalmente en Junín 597, teléfono 387-670-2673, celular 387-465-7346, fijo de monitoreo 422-1005. Servicios Especiales SRL, protegemos lo que más querés.
Último bloque de Salud TV, en este caso para dar continuidad a un tema que lo venía planteando en los programas anteriores la licenciada Claudia Ibáñez sobre crianza responsable, la importancia de este concepto, la manera adecuada de poder hacerlo, lo continuamos desarrollando justamente en la siguiente entrevista. ¿Qué tal? Buenos días, soy la doctora Florencia Dantur. Estamos en el laboratorio del centro, dentro de la clínica IMAC Centro. Como laboratorio estamos todos los días, desde las 7:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, horario corrido. Acá se realiza todo tipo de análisis de alta y baja complejidad, y también actualmente estamos haciendo domicilio para el servicio de la comunidad, para los pacientes de PAMI, para todo tipo de pacientes que no puede llegarse al laboratorio, directamente nos llegamos a su hogar. La mejor recomendación es hacerse los análisis periódicos cada 6 meses, como lo indica el médico, y cómo venir al laboratorio, cada médico sabe cómo indicarlo. Era la doctora Florencia Dantur del IMAC Centro presentando ese novedoso laboratorio que lo están poniendo a punto y que la verdad tiene toda la tecnología ahí en calle Alvarado. Ahora sí, le damos paso a la licenciada Claudia Ibáñez, quien habla sobre crianza responsable en la siguiente entrevista. Estuvimos hablando sobre crianza respetuosa y salud biopsicosocial, ¿sí? Para los que no vieron el programa, explicamos qué es la crianza respetuosa, a dónde apunta y la importancia y cómo se mezcla con esto del nuevo concepto de salud, ¿sí? Entonces, avanzando, quedaron muchas preguntas en el aire y sobre crianza respetuosa. Cuando hablamos de crianza respetuosa, también muchos creen que es dejar de poner límites a los chicos, y no es así. Entonces hoy vamos a hablar sobre los mitos, más que nada, de la crianza respetuosa. Cuando se habla de crianza respetuosa, muchos piensan que es dejar hacer, que el chico se críe y haga lo que él quiera cuando quiera. Y la crianza respetuosa, más que nada, apunta a la puesta de límites, a respetar la puesta de límites desde una disciplina positiva, no la puesta de límite desde la violencia, el golpe, el grito. Apunta también a reconocer las necesidades emotivas o emocionales de las personas, de los niños, y sobre todo a formar personas responsables. Otro mito por ahí que se escucha generalmente es que los chicos se convierten en niños mimados, ¿sí? Cuando aplicamos la crianza respetuosa. Y al contrario, o sea, nosotros con la crianza respetuosa, desde el paradigma de la crianza respetuosa, lo que se intenta es fortalecer el vínculo entre los padres, los cuidadores y las personas que tengan a cargo las infancias, y generar un vínculo emotivo más fuerte, ¿sí? Es decir, que respetar las necesidades emocionales. Si un niño quiere llorar, no es que esté convirtiendo a un niño o a una niña en una persona débil o mimada, sino simplemente es saber respetar que si se golpeó por una cuestión de reflejo, muchas veces de adulto y de crianza anterior como adulto, lo que nos sale es decirle no llores, no llores, no llores. La desesperación es más del adulto que del niño. El niño necesita expresarse porque pasó por un proceso en el cual se golpeó. Está bien que sepamos controlar ese llanto, no que se extienda y se convierta en una crisis. Entonces, está bien que llore,
está bien, te dolió, llora, pero también controlar esto cuando ya empiezan y se ponen denso, decir, bueno, tranquilo, ya está, ya pasó. No apelar a esto, decir, no lloré. Si está comiendo, se quema y te quemaste. No, tranquilo, no pasa nada. Pasa a nivel físico algo y a nivel emocional también algo. Me dolió, me quemó, me hace sentir mal. Otro gran mito, sí, que tenemos sobre la crianza respetuosa es que es solamente para niños. Y también se puede aplicar en todas las etapas de la infancia y de la adolescencia, ¿sí? Y solamente de que nosotros estamos acostumbrados a la puesta del límite generalmente o más visible en la niñez, en la primera etapa. Pero también es relevante en la puesta de límite de los adolescentes. ¿Por qué? Porque también empezar a respetar sus espacios, la creación de su configuración de personalidad, esto de no imponer, pero sí respetar y dar límites saludables. O sea, yo puedo decirle a un adolescente que puede limpiar su habitación en tiempos prudentes, poner tiempos, poner consecuencias naturales sobre los actos, pero no puedo dejar que un adolescente viva en medio de la mugre. Entonces son límites sanos, positivos, con consecuencias, como decía, naturales. Si yo no limpio, mi habitación, aparte de que visiblemente hay una desarmonía, también puede propagarse alguna enfermedad, puede propiciar a que te enfermes. Entonces, explicar las consecuencias del por qué, no porque soy tu papá o porque soy tu mamá o porque estoy a cargo. Sí, esas respuestas a esta altura desde la crianza respetuosa se tratan de explicar las consecuencias naturales. Como siempre, las explicaciones, los temas que tratamos con la licenciada Claudia Ibáñez, que la encuentra ahí en Refugio de Cuerpo y Alma, en calle Balcarce, primera cuadra. La gente de Casino Alberdi tiene, como siempre, la revancha. No pudiste ganarte la motocicleta del sorteo anterior, tenés una nueva posibilidad. ¿De qué manera poder hacerlo? Fácilmente. Llegate hasta el casino, jugá, participá. Con cada cupón tenés una nueva posibilidad de hacerlo. Fin de mes se va a realizar el sorteo y a lo mejor tenés toda la suerte de llevarte una motocicleta 0 kilómetros. Jugá, participá directamente en Casino Alberdi, que está de fiesta, y el regalo mayor te lo llevás vos. Así que gracias a la gente de Casino Alberdi nuevamente por acompañarnos en el organigrama. A ustedes también, gracias por estar del otro lado, como siempre, por formar parte del programa. Acordarse de seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y toda la información está vertida justamente a través de nuestras redes. Será el motivo la próxima semana, encontrarse el nuevo lunes para poder hacer un nuevo programa. Que tengan una excelente semana.